Generalidades teóricas de los tratados. Definición y clasificación. Para Carrillo Salcedo, el tratado es todo acuerdo de voluntad entre dos o más sujetos de derecho internacional destinado a producir efectos jurídicos regulados por el derecho internacional. Primeramente tenemos que tanto un contrato como un tratado son acuerdos. Un contrato se celebra por personas naturales o jurídicas de derecho interno y de derecho internacional privado. En cambio, nos encontramos frente a un tratado cuando el acuerdo es celebrado entre estados u organizaciones de estados con la finalidad de crear, modificar o extinguir obligaciones y se encuentra enmarcado dentro de las condiciones externas e internas de validez de los tratados. Derecho de los tratados. Tratado internacional es todo acuerdo concluido entre dos o más sujetos del derecho internacional. La Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969 entra en vigor el 27 de enero de 1980 tras haber recibido la ratificación de 33 de los asignatarios. Dos de los principios que rige el derecho de los tratados son Pacta sunt servanda, que es el principio de buena fe, y el res inter alios acta, que este principio significa que los tratados no obligan a terceras partes a cumplir con el tratado en cuestión. Procedimiento de conclusión de los tratados. Negociación. La negociación es el conjunto de operaciones encaminadas a establecer el texto del tratado. Normalmente, los tratados bilaterales se negocian entre agentes diplomáticos de un estado y funcionarios del órgano de relaciones exteriores. En cambio, los tratados multilaterales normalmente se negocian en conferencias, congresos u organismos internacionales. En esta parte podemos encontrar que las diferentes partes que están negociando están viendo a qué accede cada uno y cuál es el objetivo de este tratado, ya sea comercial, económico, político, militar. Determinación de idioma. En un principio se utilizaba el latín, posteriormente el francés, el inglés, para simbolizarlos como los idiomas oficiales sobre los tratados. Como fue avanzando el tiempo, se fue utilizando otros nuevos idiomas. Esto se hace para que cuando se hace un tratado se establezca cuáles son los idiomas originales que se están poniendo en el tratado, ya sea el inglés, el francés, el español, el chino o algún otro que esté verificado por Naciones Unidas. El texto de los tratados. En este se escribe qué es lo que tendrá cada punto a punto los capítulos del tratado, especificando derechos y obligaciones que tendrán cada una de las partes, sea el Estado o la organización que esté formando parte de este nuevo tratado. La manifestación del consentimiento. Las formas de manifestar el consentimiento varían depende del acuerdo que se haya llegado en cada situación. Puede ser la firma, el canje de instrumentos, la ratificación, aceptación, aprobación, adhesión o cualquier otra forma que haya convenido a las diferentes partes para este tratado. La firma. Mediante esta se reconoce el contenido del tratado. Se da por terminado el periodo de la negociación y puede significar el consentimiento del Estado al obligarse al tratado. El canje. El canje se refiere al intercambio de formas de los instrumentos que constituye el tratado. Ejemplo, cuando se cita en algún párrafo del texto del tratado que entrará en vigor 30 días después del canje de instrumentos de ratificación. Así podrían decir que se podría hacer cualquier tipo de modificaciones en ese transcurso o que se va a hacer un canje en específico. La ratificación. Algunos estados tienen que pasar por diferentes poderes para poder aceptar un tratado y después llegar a este punto de ratificación que aplicará como la aceptación absoluta. Esto queda como ad referendum. Así se firma en la hora del tratado, que deduce que estos plenos poderes quedan a que se ratifique en el Estado y ya se haya expresado durante la negociación también
que es después de una ratificación. Esto se puede ver en el caso de México, que tiene que pasar por el poder legislativo para poder expresar ya después la ratificación internacional y que se acepte un tratado y ya después se pueda publicar en el diario oficial de la Federación. La adhesión. Mediante este acto, el Estado que no ha firmado un tratado puede formar parte del mismo. Cuando un tratado está abierto cierto tiempo y algunos otros estados quieren formar parte y se puede formar parte de este tratado, ellos están sujetos a poderse adherir a este tratado. Esto pasa más comúnmente en organizaciones internacionales. Cuando un estado quiere formar parte de ello, pues se adhiere. Las reservas. La reserva es el acto jurídico unilateral por el cual un estado parte de un tratado declarado que rechaza la aplicación de ciertas disposiciones o que les atribuye determinado sentido. En este caso es particular de que cuando se hace un tratado, al final hay un apartado exclusivo de reservas que dice que X estado no entra en el capítulo 5, por ejemplo. La interpretación de los tratados. La regla general de interpretación nos dice que un tratado deberá interpretarse de buena fe conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de estos y teniendo en cuenta su objetivo y fin. Esto para que todos los estados tengan presente que todos tengan la misma idea y el mismo sentido por el cual se está yendo este tratado y no se vaya a prestar para diferentes interpretaciones. Los efectos de los tratados. Es importante señalar que los tratados no obligan a terceros estados. Según eso, los tratados concluidos entre determinados sujetos no pueden ser fuente de obligaciones ni derechos para otros sujetos que no han dado su consentimiento a las disposiciones del tratado. Pero sí pueden otorgarse derechos a terceros, siendo suficiente que en un tratado las partes decidan otorgar derechos a otro sujeto y que éste dé su asentimiento. Extinción de los tratados. Hay diferentes formas de poder extinguir un tratado. Puede ser por acto o hecho jurídico que pretende poner fin a un tratado, o porque las voluntades, ambas partes o las diferentes partes, quieren terminar con ese tratado y están de acuerdo. Puede ser por el principio de ius cogens supervenies, que quiere decir que es la terminación por oposición de una norma imperativa del derecho internacional. También puede llegar el caso de que éste no llegue a su fin y que en el tratado se especifique que puede seguir en vigor después de haber terminado el tiempo establecido en este mismo y se puede hacer una renovación del tratado dándole un seguimiento al tratado anterior.